Hola alumnos de cuarto medio, cuarto D y cuarto F. Hoy día vamos a hablar de los circuitos de maniobra, ¿ya? En un circuito de control eléctrico industrial, ¿ya? Yo sé que ustedes tienen un trabajo, una actividad que tiene en relación a esto, por lo tanto voy a hacer esta clase para que después podamos aclarar algunas dudas y hagamos la retroalimentación. Bien, primero vamos a definir un circuito de maniobra. Es importante, chiquillos, entender que un circuito de control, el otro día se los comparaba mucho con un circuito eléctrico como domiciliario, como 912, 915, ya donde hay una parte que es el esquema unilineal y el esquema práctico. En este caso es similar, ¿ya? Tenemos un esquema de maniobra y uno de control o fuerza, ¿ya? Entonces, el primero que vamos a definir es nuestro circuito de potencia. Es el encargado de conectar o desconectar un receptor, ¿ya? A partir de la acción realizada por un circuito de mando. El circuito de mando es como el unilineal, ¿bien? Que lo vamos a ver a continuación. En este caso, ustedes ven esta simbología que ustedes dibujaron, me parece que alcanzamos a dibujar esto, ¿ya? Tenemos los fusibles, ¿ya? Tenemos nuestro seccionador, tenemos nuestro contactor y nuestras protecciones, que en este caso es un relé térmico, ¿ya? Y tenemos nuestro motor conectado. Lo más importante de destacar de este circuito es el contactor. ¿Por qué es el contactor? Pues porque es el que va a conectar el motor, le va a dar la electricidad, ¿ya? En este caso, trifásica. ¿Ya? Vamos a hablar del contactor también. Y después viene nuestro circuito de maniobra, que es como el unilineal. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá con el cursor, es un circuito unilineal. Tenemos nuestro disyuntor, ¿ya? Acuérdense, nuestro disyuntor, ¿bien? Tenemos nuestros relés, ¿ya? Térmico, ¿bien? Con sus conexiones. Tenemos nuestra botonera, que es el que va a activar y desactivar el circuito. En este caso esta está cerrada, esta es para apagarla, esta es para activarla, nuestro SB2, ¿ya? Con su nomenclatura del S14, y su enclavamiento en el contactor. Acá tenemos la bobina del contactor, su luminaria, y esta es importante también destacar que es la luminaria del relés en caso de una falla. Cuando hay una falla, fíjense lo que sucede aquí, miren. Cuando hay una falla en el circuito, se abre esta conexión. Por lo tanto, no pasa la electricidad a todo el circuito, pero cierra esta conexión de acá, por lo tanto deja encendida esta luz de alarma, de alerta, que es una luz roja. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un circuito de mando? Es el encargado de realizar la acción de activar o desactivar a distancia el circuito de potencia, ¿ya? Que también puede temporizar, retardar dichas acciones. Los elementos básicos de cualquier circuito de mando son los relés de mando, los temporizadores y los auxiliares de mando. ¿Bien? ¿Cuáles son los auxiliares de mando? Las botoneras. Bien, chiquillos, acá tengo un cuadro resumen. Entonces tenemos nuestro circuito de maniobra, que está separado en dos, ya lo acabo de decir. Primero el circuito de potencia, después nuestro circuito de mando. ¿Bien? El circuito de potencia, lo más importante es el contactor, ¿bien? Que le va a abrir el paso, las tres fases, por decirlo de alguna manera, para que pueda arrancar este motor. Pero este motor no va a arrancar si ese contactor no lo activa el sistema de mando. Eso es lo difícil de entender, pero vamos a ir de a poquito. ¿Ya? Y el sistema de mando, ¿qué lo compone? Los relés de mando, ¿ya? Los temporizadores y los auxiliares de mando. Bien, vamos entonces a hablar del contactor. ¿Qué es el contactor? El contactor, chiquillo, es un interruptor electromagnético. Bien, funciona como una bobina, tiene contactos auxiliares, ¿ya? Y contactos principales. Eso es súper importante, chiquillos, que ustedes lo entiendan. Un contactor es un interruptor electromagnético, ¿ya? Que tiene contactos principales, que son los que están ahí, ¿ya? Esos son sus contactos principales, ¿ya? L1, L2, L3, T1, T2, T3, ¿ya? Donde entran las tres fases, pero también tiene contactos auxiliares, que son NA y NC, normalmente abiertos y normalmente cerrados. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la función de este contactor? Bueno, es
abrir el circuito o cerrar el circuito para darle energía, ¿verdad? Para que funcione este motor. Hay diferentes tipos de contactores. Hay contactores neumáticos, mecánicos, ¿ya? Magnéticos e hidráulicos. El magnético funciona con, ustedes ya lo saben, con electromagnetismo, electricidad que alimenta una bobina. Esta bobina se energiza creándose en un electroimán. Mecánico es simplemente una palanca. Neumático funciona con aire. E hidráulico funciona con algún líquido, algún aceite mineral o agua para empujar esta dicha acción para hacer funcionar como dice acá, mira, fíjense, la energía y el receptor. O sea, es un interruptor que puede funcionar en forma magnética, mecánica, neumática e hidráulica, pero sigue siendo un interruptor, considerando que un interruptor es lo que abre y cierra un circuito, ¿ya? Como aparece acá en este dibujo. Bien, vámonos entonces a las partes de un contactor. Primero, sus contactos principales. Su función específica es establecer o interrumpir el circuito principal, permitiendo o no que la corriente se transporte desde la red a la carga. Cuando yo hablo de la carga, estoy hablando del motor. Aquí está su simbología, ¿ya? Y aquí está en forma real, pero acá no se ven muy bien los contactos principales, que son esos tres, mira, R, S, T, ¿ya? Esos son los contactos principales, donde van las tres líneas de carga. Bien, vámonos entonces ahora a la carcasa. ¿Qué es la carcasa? Es el soporte fabricado en material no conductor, que es de plástico, ¿ya? Con un alto grado de rigidez, ¿sí? ¿Ya? Sobre el cual se fijan todos los componentes conductores del contactor. En este caso, todo lo que usted ve aquí, ¿ya? Es nuestra carcasa. ¿Ya? Ahí se ven clarito los contactos principales. Mira, L1, L2, L3, T1, T2, T3, y ahí tengo el 1314, que es un contacto auxiliar. Aquí estaba, este dibujo estaba muy bueno. Bien, ¿qué es la bobina? Yo creo que ustedes han escuchado hasta veces hablar de la bobina, don Michel Pinela. La bobina es un elemento que produce una fuerza de atracción al ser atravesada por una corriente eléctrica. Su tensión de alimentación puede ser de 12, 24 y 220 volts. Es importante, chiquillos, cuando yo compro un contactor, ¿ya? Es importantísimo saber la tensión de su bobina, ¿ya? O antes de conectarlo, es importante saber la tensión de su bobina. Por ejemplo, nosotros en el taller antes teníamos contactores con bobina de 220 voltios y las cambiamos por bobinas de 24 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tomas un contactor que funciona con una bobina de 220, la conectas a nuestra red, no va a funcionar. En cambio, si hubiésemos tenido 220 y conectas uno de 24, lo que tú haces es quemar esta bobina del contactor. Por eso es importante leer el contactor, leer sus especificaciones y saber si la bobina es de 24, de 220 volt o de 110. ¿Bien? Ahí está el dibujo de la bobina que ustedes han diseñado en tercero medio, una bobina. La hicieron, ¿ya? Continuamos. La armadura. Es la parte móvil del contactor que desplaza los contactos principales y auxiliares para la acción de la bobina. Bien, aquí va la bobina, mira. ¿Ya? Aquí va la bobina. Por lo tanto, cuando ésta se energiza, lo que hace es atraer a este cuerpo metálico. Recuerden que cuando yo energizo una bobina, en lo que se transforma es un electroimán, es en un imán. Por lo tanto, va a atraer el otro cuerpo, que es metálico, ¿ya? Que está hecho de acero silicoso. ¿Bien? ¿Para qué lo va a atraer? Para cerrar los contactos. Esa es la idea. Sigue siendo un interruptor, ¿ya? Eso es importante. Después tenemos el núcleo. ¿Qué es el núcleo? Es la parte fija, ¿ya? Es donde va la bobina. ¿Estamos? Porque la otra es la parte móvil, es la que se va a atraer. Pero donde va la bobina, esta se llama núcleo. ¿Ya? Es importante que usted entienda eso, se llama núcleo, que también está hecha de acero silicoso y en esta forma de E, porque aquí va la bobina que yo le había mostrado ya anteriormente. Bien,
Después tenemos el resorte o muelle, que es el encargado de devolver este cuerpo. Pensemos lo siguiente, le llega tensión a la bobina, ¿ya? La bobina se energiza, se transforma en un electroimán y atrae al cuerpo móvil, lo deja pegado mientras que está energizada la bobina. Pero cuando la bobina se desenergiza, este se tiene que soltar, pero no se va a soltar solo. Entonces el resorte o el muelle lo que hace es devolver este cuerpo. Y así funciona como un interruptor. Bien, acá tenemos entonces el dibujo y su nomenclatura, ¿ya? De sus contactos principales, y esta es la bobina de nuestro contactor. Bien, chiquillos, espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido las partes y la función de un contactor electromagnético. Bien, que estén muy bien, chiquillos, ustedes junto con sus familias, y próximamente vamos a volver a subir una clase. Bien, chao, chao, chiquillos, que estén muy bien.